Imagínate asistir a un funeral y ver a la mujer fallecida de pie, observando su propia ceremonia. Hoy nos sumergimos en la increíble historia de Margarita Whitmore. ¿Cómo salió esta mujer de su ataúd para presenciar su propio funeral? Quédate para descubrir la impactante verdad detrás de este misterio. En el corazón de San Miguel de Allende, Guanajuato, se llevaba a cabo una reunión sombría bajo la sombra de antiguos árboles de roble. El musgo español colgaba de las ramas, balanceándose suavemente con la cálida brisa. La comunidad se había reunido para despedir a Margarita Whitmore, una figura querida conocida por su inquebrantable bondad y fortaleza. Eleanor Whitmore estaba de pie a cierta distancia, sus ojos agudos fijos en la ceremonia que se desarrollaba ante ella. Vestida con un elegante vestido negro que contrastaba bruscamente con su cabello plateado, se mezclaba con el telón de fondo de los dolientes. Sin embargo, había algo profundamente inquietante en su presencia. Observaba con una mezcla de incredulidad y determinación, su mente corriendo con preguntas sin respuesta. Mientras los portadores bajaban con cuidado el ataúd al suelo, la placa grabada brillaba bajo la luz del sol, Margarita Whitmore, 1945 a 2023. El corazón de Eleanor latía con fuerza en su pecho. Hace apenas una semana, Margarita estaba viva, su risa resonando por las calles de San Miguel. Ahora, yacía silenciosa bajo la tierra, y Eleanor estaba decidida a descubrir la verdad. La voz del reverendo Samuelson se elevó en una oración solemne, pero los pensamientos de Eleanor se desviaron a una semana antes. Recordó la animada conversación que ella y Margarita habían compartido durante el café en la cafetería local. Margarita parecía distraída, sus ojos miraban nerviosamente a su alrededor. Mencionó llamadas telefónicas extrañas y que sentía que la estaban vigilando. Eleanor lo había desestimado como paranoia, pero ahora esas palabras resonaban ominosamente en su mente. La ceremonia concluyó con el tradicional lanzamiento de tierra sobre el ataúd. Los dolientes murmuraron sus condolencias y comenzaron a dispersarse. Eleanor permaneció inmóvil, su mirada fija en la tierra recién removida. Harold Bennett, un amigo cercano de Margarita, se acercó a ella con el corazón apesadumbrado. «Eleanor, lamento mucho tu pérdida», dijo Harold, su voz teñida de tristeza. Eleanor asintió, sus ojos aún en la tumba. «Harold, ¿Margarita te dijo algo en los últimos días? ¿Algo inusual?» Harold suspiró profundamente, mirando a su alrededor para asegurarse de que no los escucharan. «Si mencionó algo, Eleanor. Estaba recibiendo llamadas telefónicas extrañas. Parecía asustada». Un escalofrío recorrió la espalda de Eleanor. ¿Dijo quién estaba llamando? No, pero estaba convencida de algo, sentía que alguien la estaba vigilando. No quería preocuparte. Eleanor apretó los puños, una mezcla de ira y tristeza arremolinándose dentro de ella. Gracias, Harold. Necesito averiguar qué pasó realmente. Harold le dio una mirada preocupada. Ten cuidado, Eleanor. Margarita estaba tras algo, y lo que fuera, la mató. Eleanor observó cómo Harold se alejaba, dejándola sola con sus pensamientos. Respiró profundamente y miró alrededor del cementerio, tomando en el ambiente sereno pero inquietante. El suave susurro de las hojas parecía murmurar secretos, instándola a descubrir la verdad. Decidida, Eleanor salió del cementerio y se dirigió a la casa de Margarita. Necesitaba recoger las pertenencias de su hermana y, más importante aún, encontrar cualquier pista que pudiera explicar su muerte repentina. La casa pintoresca en la calle de los Olivos se alzaba silenciosa, un recordatorio austero de la vibrante vida que una vez llenó sus habitaciones. Adentro, todo estaba en su lugar, pero el aire se sentía pesado con una tensión no resuelta. Eleanor se dirigió al dormitorio de Margarita, donde notó un pequeño papel doblado debajo de un libro en la mesita de noche. Lo desdobló con cuidado, revelando un mensaje críptico: la verdad está en el viejo almacén. El corazón de Eleanor se aceleró. Esto era solo el comienzo. El sol arrojaba un brillo dorado sobre San Miguel mientras Eleanor caminaba por sus pintorescas calles. La ciudad tenía una calidad atemporal, con sus casas históricas y cafés encantadores que parecían intocados por el paso del tiempo. Sin embargo, debajo de su superficie serena, se escondían secretos, y Eleanor estaba decidida a descubrirlos. Se dirigió a la casa de Harold Bennett,
una encantadora casa victoriana con un porche envolvente. Harold había sido un amigo cercano de Margarita, y Eleanor esperaba que él tuviera más información. Tocó el timbre, y momentos después, Harold apareció, su rostro marcado por la preocupación. «Eleanor, pasa», dijo, apartándose para dejarla entrar. «He estado pensando en nuestra conversación en el cementerio. Hay más que deberías saber». Se acomodaron en la acogedora sala de estar, las paredes adornadas con fotografías familiares y muebles antiguos. Harold le sirvió una taza de té a cada uno, sus manos temblando ligeramente. «Margarita era una mujer extraordinaria», comenzó, su voz cargada de emoción. «Siempre estaba pendiente de los demás, siempre investigando más a fondo. Pero en los últimos meses, parecía diferente. Más secreta». Eleanor asintió, su curiosidad despertada. «¿Qué quieres decir, Harold?». Harold suspiró y se inclinó hacia adelante. Mencionó que recibía llamadas telefónicas de alguien a quien se refería como un amigo. Nunca dio un nombre, pero estaba claro que estaba preocupada. Dijo que la estaban advirtiendo sobre algo grande, algo peligroso. La mente de Eleanor corría. ¿Dijo de qué se trataba? No, pero sí mencionó el viejo almacén en las afueras de la ciudad. Dijo que estaba relacionado con todo lo que estaba descubriendo. En su momento no le di mucha importancia, pero ahora... Su voz se apagó, y miró a Eleanor con ojos suplicantes. «Por favor, ten cuidado». Eleanor agradeció a Harold y salió de su casa, sus pensamientos eran un torbellino de preguntas. Mientras caminaba por la plaza del pueblo, notó los rostros familiares de los residentes de San Miguel, cada uno un posible guardián de secretos. Decidió visitar la biblioteca, esperando encontrar más pistas sobre el almacén. La biblioteca era un edificio majestuoso, su fachada de piedra y ventanas altas le daban un aire de grandeza. Adentro, el olor a libros viejos llenaba el aire. Eleanor se acercó al bibliotecario, el señor Johnson, un hombre con una gran inteligencia y un vasto conocimiento de la historia de San Miguel. «Señor Johnson, estoy buscando información sobre un viejo almacén en las afueras de la ciudad», dijo Eleanor, tratando de sonar casual. El señor Johnson levantó una ceja. «Ah, el viejo almacén McAllister. Ha estado abandonado por años». «¿Por qué preguntas?». Eleanor eligió sus palabras con cuidado. «Estoy investigando la historia local y me encontré con una mención de él. Cualquier cosa que puedas decirme sería útil». El señor Johnson asintió y la condujo a una sala trasera llena de archivos polvorientos. «Aquí tienes. Estos registros podrían tener lo que estás buscando». Eleanor pasó horas revisando los documentos, armando un cuadro de la historia del almacén. Había sido un centro de actividad a principios de 1900, pero había caído en desuso después de un misterioso incendio. Entre los registros, encontró referencias a una empresa llamada Everett Enterprises, un nombre que le resultaba familiar. A medida que el sol se ponía, proyectando largas sombras a través de la biblioteca, Eleanor sintió un escalofrío de anticipación. Tenía suficiente información para continuar. Era hora de visitar el almacén. Eleanor se encontraba al borde de la ciudad, sus ojos fijos en la estructura en ruinas frente a ella. El viejo almacén McAllister se alzaba como un espectro del pasado, con sus paredes una vez orgullosas ahora cubiertas de hiedra y grafiti. El sol se hundía bajo el horizonte, proyectando un resplandor inquietante sobre la escena. Respiró hondo y avanzó, decidida a desentrañar los secretos que guardaba. El almacén estaba rodeado por una cerca de alambre oxidada, cuya puerta colgaba precariamente de una bisagra. Eleanor la empujó, el metal chirriando ruidosamente en el silencio. Se dirigió a la entrada, sus pasos resonando en el pavimento agrietado. Las pesadas puertas de madera gimieron al abrirse, revelando un interior cavernoso bañado en sombras. A medida que sus ojos se adaptaban a la tenue luz, Eleanor tomó nota de su entorno. El almacén era un vasto espacio vacío, lleno de los restos de su vida anterior. Maquinaria oxidada, cajas rotas y herramientas descartadas cubrían el suelo. Notó una escalera que conducía a un nivel de entrepiso y decidió comenzar su búsqueda allí. Las escaleras de madera crujían bajo su peso mientras ascendía, cada paso la llevaba más profundamente al misterio. En la cima, encontró una pequeña oficina,
cuya puerta estaba entreabierta. La empujó y entró, el olor a papel viejo y polvo llenando sus fosas nasales. La oficina estaba desordenada con archivadores y pilas de documentos, todos aparentemente intocados durante décadas. Eleanor comenzó a revisar los papeles, sus dedos dejando rastros en el polvo. La mayoría de los documentos eran mundanos, manifiestos de envío, listas de inventario y registros de empleados. Pero luego, escondido en un cajón de la esquina, encontró algo que hizo que su corazón se acelerara, un libro de contabilidad con el logo de Everett Enterprises. Pasó las páginas rápidamente, escaneando las columnas de números y notas. Rápidamente se hizo evidente que no era un libro de contabilidad ordinario. Las entradas eran crípticas, con referencias a grandes sumas de dinero y transacciones codificadas. Su mente corría mientras trataba de entenderlo todo. ¿Qué estaba haciendo Everett Enterprises aquí y cómo estaba relacionado con Margarita? Un ruido desde abajo la sacó de sus pensamientos. Se quedó inmóvil, tratando de escuchar. El almacén había estado en silencio cuando entró, pero ahora podía escuchar pasos acercándose. El pánico la invadió. Agarró el libro de contabilidad y lo metió en su bolso, luego se movió rápidamente hacia la parte trasera de la oficina, buscando una ruta de escape. Encontró una pequeña ventana, lo suficientemente grande como para escabullirse. Con una última mirada a la puerta, se subió y se dejó caer al suelo abajo. Aterrizó torpemente, un dolor disparándose por su tobillo, pero se empujó hacia arriba y se alejó cojeando, desesperada por evitar a quien estuviera dentro. Eleanor regresó a la ciudad, su mente un torbellino de preguntas. Necesitaba encontrar a alguien que pudiera ayudarla a descifrar el libro de contabilidad. David Parker, el periodista con el que había hablado antes, vino a su mente. Él tenía los recursos y las conexiones para descubrir la verdad. A la mañana siguiente, Eleanor llegó a la oficina de David, un modesto edificio en la calle principal. Tocó la puerta, y momentos después, David la abrió, luciendo sorprendido pero complacido de verla. «Eleanor, ¿qué te trae por aquí?», preguntó, invitándola a entrar. «Necesito tu ayuda», respondió ella, su voz urgente. «Encontré algo en el almacén, pero no puedo entenderlo». David la condujo a un escritorio desordenado y le ofreció un asiento. «Muéstrame lo que tienes». Eleanor sacó el libro de contabilidad de su bolso y se lo entregó. Los ojos de David se abrieron de par en par mientras pasaba las páginas, su expresión se volvía más seria con cada momento que pasaba. «Esto es increíble», murmuró. «Estas entradas están en código. Pero creo que puedo descifrarlo. Dame un poco de tiempo». Mientras David trabajaba, Eleanor le contó todo lo que había descubierto hasta ahora. Le habló de las llamadas misteriosas de Margarita, la nota que había encontrado y su encuentro en el almacén. David la escuchó atentamente, su ceño fruncido en concentración. Después de lo que parecieron horas, David finalmente levantó la vista del libro de contabilidad, su rostro pálido. «Eleanor, esto es enorme. Everett Enterprises está involucrado en algún tipo de operación ilegal, y Margarita debió haberlo descubierto. Por eso la silenciaron». El corazón de Eleanor latía con fuerza. ¿Pero por qué? ¿Qué estaban haciendo? David sacudió la cabeza. «No lo sé aún, pero necesitamos averiguarlo. Este libro de contabilidad es solo la punta del iceberg. Debe haber más evidencia por ahí». Eleanor asintió, su determinación renovada. «¿Dónde empezamos?». David se recostó en su silla, profundamente pensativo. «Necesitamos profundizar en Everett Enterprises. Averiguar quién la dirige, quién trabaja para ellos y qué están ocultando. Y debemos tener cuidado. Si estaban dispuestos a matar a Margarita, no dudarán en venir por nosotros». Eleanor sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero empujó el miedo a un lado. Margarita había muerto buscando la verdad, y ella honraría la memoria de su hermana viendo esto hasta el final. Durante los próximos días, Eleanor y David trabajaron incansablemente, juntando las piezas del rompecabezas. Descubrieron que Everett Enterprises era propiedad de Jaime Everett, un empresario poderoso con una reputación de ser despiadado. Su empresa tenía las manos en numerosos negocios, muchos de ellos legítimos, pero había rumores de corrupción y actividad criminal debajo de la superficie.
Eleanor y David siguieron cada pista, hablando con exempleados y revisando registros públicos. Desenterraron una red de engaños, con Jaime Everett en su centro. Pero cuanto más aprendían, más peligrosa se volvía su investigación. Recibieron amenazas anónimas, advirtiéndoles que se retiraran, pero se negaron a dejarse intimidar. Una tarde, mientras revisaban documentos en la oficina de David, el teléfono sonó. David contestó, su expresión se volvió sombría mientras escuchaba. Colgó y se volvió hacia Eleanor, su rostro pálido. Era uno de mis informantes, dijo. Han encontrado algo. Necesitamos encontrarnos con ellos esta noche. Eleanor sintió una oleada de anticipación. ¿Dónde? David miró por la ventana, las sombras alargándose mientras se acercaba la noche. La vieja iglesia en las afueras de la ciudad. Dijeron que es importante. Eleanor asintió, su resolución firme. Entonces vamos. Recogieron sus cosas rápidamente y salieron de la oficina, el aire de la noche fría contra su piel mientras se movían rápidamente, tratando de no llamar la atención. Llegaron a la iglesia, el aire estaba cargado de tensión. Entraron al edificio tenuemente iluminado, sus pasos resonando en el suelo de piedra. A la luz parpadeante de las velas, vieron una figura de pie cerca del altar, envuelta en sombras. ¿Eres tú quien llamó?, preguntó David, su voz firme a pesar del miedo en sus ojos. La figura dio un paso adelante, revelando un rostro curtido y preocupado. Sí. Tengo información que puede derribar a Everett. Pero deben tener cuidado. Nos están vigilando. Eleanor sintió una oleada de esperanza. ¿Qué sabes? La figura les entregó un archivo, grueso con documentos. Esto es todo. Registros financieros, correos electrónicos, pruebas de sus crímenes. Pero necesitan actuar rápido. Están tras ustedes. David tomó el archivo, sus manos temblando. Gracias. Nos aseguraremos de que esto salga a la luz. Mientras se giraban para irse, el sonido de un motor de coche arrancando afuera los hizo congelarse. El corazón de Eleanor se aceleró mientras miraba a David. Necesitamos salir de aquí. Se apresuraron hacia la parte trasera de la iglesia, saliendo por una puerta lateral. El aire de la noche era frío contra la piel de Eleanor mientras se movían rápidamente, tratando de mantenerse fuera de vista. Llegaron al coche de David, estacionado a unas pocas cuadras para evitar sospechas. Mientras conducían de regreso a la ciudad, las calles parecían inquietantemente silenciosas. Eleanor no podía sacudirse la sensación de ser seguida, pero cada vez que miraba hacia atrás, la carretera estaba vacía. Llegaron a la oficina de David sin incidentes, pero la sensación de inquietud persistió. Adentro, David cerró la puerta con llave y bajó las persianas. Se sentaron en su escritorio, extendiendo los documentos del archivo. Las pruebas eran abrumadoras, registros detallados de lavado de dinero, tratos ilegales y sobornos para mantener a la gente en silencio. Era más que suficiente para llevar a Jaime Everett ante la justicia. Necesitamos llevar esto a las autoridades, dijo David, su voz firme. Pero debemos ser inteligentes. Si Everett descubre lo que tenemos, vendrá tras nosotros. Eleanor asintió, su mente corriendo. Necesitamos hacer copias de todo. Y deberíamos hacerlo público, sacar la historia a la luz para que no pueda encubrirla. David estuvo de acuerdo, y pasaron las siguientes horas escaneando documentos y preparando su caso. Mientras las primeras luces del amanecer se filtraban por las ventanas, sintieron una sensación de optimismo cauteloso. Estaban cerca de exponer la verdad, y con ello, llevar justicia para Margarita. Pero mientras salían para tomar un descanso, un coche negro pasó a toda velocidad, sus ventanas tintadas. El estómago de Eleanor se cayó mientras lo reconocía de la iglesia. David, están aquí. El rostro de David se tensó con determinación. Necesitamos ir a la policía. Ahora. Recogieron rápidamente las pruebas y condujeron hasta la comisaría local. Al entrar, los oficiales de guardia los miraron sorprendidos. David se acercó al escritorio, su voz firme pero urgente. Necesitamos hablar con alguien a cargo. Es sobre Jaime Everett.
El oficial asintió y los condujo a una sala trasera, donde se encontraron con el detective Harris, un investigador experimentado con una reputación de integridad. Expusieron las pruebas, explicando todo lo que habían descubierto. El detective Harris los escuchó atentamente, su expresión volviéndose más seria con cada pieza de evidencia. «Esto es explosivo», dijo finalmente. «Necesitaremos movernos rápido para asegurar esta evidencia y comenzar a hacer arrestos». Eleanor sintió una oleada de alivio, pero estaba teñida de miedo. «¿Qué hay de nuestra seguridad? Everett no se detendrá hasta silenciarnos». El detective Harris asintió. «Los pondremos bajo protección. Pero necesitamos actuar ahora, antes de que se dé cuenta de lo que está pasando». En los días siguientes, la policía se movió rápidamente, allanando Everett Enterprises y arrestando a los involucrados. La historia hizo titulares, y la comunidad de San Miguel fue sacudida por las revelaciones. Eleanor y David permanecieron en custodia protectora, observando desde la distancia mientras se hacía justicia. A medida que se asentaba el polvo, Eleanor visitó la tumba de Margarita, una sensación de paz la inundó. Colocó una sola rosa blanca sobre la lápida, susurrando una promesa a su hermana. «Lo hicimos, Margarita. Tu lucha no fue en vano». Con Everett tras las rejas y la verdad finalmente revelada, Eleanor sintió una sensación de cierre. Había honrado la memoria de su hermana y llevado justicia a aquellos que le habían hecho daño. Mientras se alejaba del cementerio, sintió un renovado sentido de propósito, lista para enfrentar lo que viniera. El viejo almacén se alzaba ominosamente en la luz temprana de la mañana, proyectando largas sombras sobre el pavimento agrietado. Eleanor estaba en la entrada, su respiración visible en el aire frío. Los eventos de la noche anterior se repetían en su mente, cada detalle amplificando su sentido de urgencia. Tenía que saber qué secretos guardaban estas paredes, secretos que habían llevado a la muerte de su hermana. Mientras avanzaba, las tablas del piso crujían bajo su peso. El olor a moho y descomposición llenaba el aire, mezclándose con el tenue aroma a aceite y óxido. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas rotas, proyectando un resplandor inquietante sobre la maquinaria en ruinas y las cajas abandonadas que llenaban el espacio. Se movió con cautela, cada sentido en alerta máxima. Eleanor llegó a las escaleras que conducían al entrepiso, donde había encontrado el libro de contabilidad. Ascendió lentamente, su mano recorriendo la barandilla, sintiendo la madera rugosa bajo sus dedos. En la cima, la pequeña oficina estaba tal como la había dejado, con papeles aún esparcidos por el escritorio. Comenzó a buscar más a fondo, abriendo cajones, levantando pilas de documentos y examinando cada rincón. Entre el desorden, encontró un viejo mapa de San Miguel, sus bordes deshilachados y amarillentos por el tiempo. Varios lugares estaban marcados con X rojas, incluido el almacén. Recorrió las líneas con el dedo, su mente corriendo con posibilidades. ¿Qué eran estos lugares y cómo estaban conectados con Margarita? Un ruido repentino desde abajo la asustó. Se quedó inmóvil, escuchando intensamente. El almacén había estado en silencio cuando entró, pero ahora podía escuchar pasos acercándose. El pánico se apoderó de ella. Rápidamente escondió el mapa en su bolso y se dirigió a la ventana, asomándose con cautela. Pudo ver una figura moviéndose entre las sombras, sus rasgos oscurecidos por la tenue luz. La mente de Eleanor corría. No podía dejar que la atraparan. Silenciosamente, bajó las escaleras traseras, sus pasos cuidadosos y medidos. Llegó al suelo y se deslizó en las sombras, observando al intruso desde una distancia segura. La figura se movía metódicamente, buscando en el almacén como ella lo había hecho. Parecían estar buscando algo específico. Eleanor observó mientras se acercaban a la oficina, su linterna barriendo la habitación. Contuvo la respiración, rezando para que no encontraran el mapa. Después de lo que pareció una eternidad, la figura salió de la oficina y abandonó el almacén, desapareciendo en la niebla de la mañana. Eleanor esperó unos momentos para asegurarse de que se habían ido, luego emergió de su escondite. Sabía que tenía que actuar rápido. De vuelta en la oficina, tomó algunas fotos finales de los documentos con su teléfono, luego salió del almacén, su mente centrada en el mapa y los lugares marcados en él. Necesitaba ayuda, y sabía a quién recurrir.
Eleanor condujo hasta la oficina de David Parker, sus nudillos blancos mientras agarraba el volante. Las calles de San Miguel estaban tranquilas, la ciudad despertándose lentamente. Estacionó afuera del modesto edificio y tocó la puerta, su corazón aún acelerado. David abrió la puerta, luciendo con los ojos enrojecidos y preocupado. «Eleanor, ¿qué sucedió?» «Encontré algo», dijo ella, entrando. «Necesitamos hablar». David la llevó a su escritorio, donde extendió el mapa y las fotografías. «Estos son los lugares marcados en el mapa que encontré en el almacén. Creo que están todos conectados con Everett Enterprises». David examinó el mapa de cerca, su ceño fruncido en concentración. «Esto es increíble. Necesitamos verificar estos lugares. Podría haber más pruebas ocultas allí». Eleanor asintió. «Pero necesitamos tener cuidado. Alguien más está buscando esto también. Los vi en el almacén esta mañana». Los ojos de David se agrandaron. «¿Te vieron?» «No lo creo», respondió ella, aunque no estaba del todo segura. «Pero no podemos correr riesgos». Pasaron las siguientes horas planeando sus próximos movimientos. Decidieron comenzar con los lugares más cercanos a la ciudad, con la esperanza de desenterrar más piezas del rompecabezas. Mientras se preparaban para salir, David le entregó a Eleanor un pequeño dispositivo de grabación. «Lleva esto», dijo. «Si encuentras algo, grábalo. Necesitamos todas las pruebas posibles». Eleanor tomó el dispositivo y lo metió en su bolso. «Gracias, David. No sé qué haría sin tu ayuda». David sonrió, aunque había un rastro de preocupación en sus ojos. «Saldremos adelante, Eleanor. Descubriremos lo que le sucedió a Margarita y llevaremos a los responsables ante la justicia». Su primera parada fue una antigua instalación de almacenamiento en las afueras de San Miguel. El edificio era similar al almacén, con su exterior desgastado y ventanas rotas. Eleanor sintió un escalofrío mientras se acercaban, el peso de su tarea presionándola. Adentro, encontraron más equipo abandonado y cajas, pero esta vez, había señales de actividad reciente. Huellas en el polvo, vasos de café descartados y el tenue olor a humo de cigarrillo indicaban que alguien había estado allí recientemente. Se separaron, cada uno tomando una sección diferente del edificio para buscar. Eleanor se movía metódicamente, revisando cada rincón y grieta. Encontró una pequeña oficina en la parte trasera, similar a la del almacén. El escritorio estaba desordenado con papeles, y comenzó a revisarlos, esperando encontrar algo útil. Mientras trabajaba, escuchó un ruido desde afuera de la oficina. Se quedó inmóvil, escuchando intensamente. El sonido se acercaba, y se dio cuenta de que alguien se estaba acercando. Rápidamente se escondió detrás del escritorio, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. La puerta crujió al abrirse, y contuvo la respiración. Una figura entró en la habitación, su linterna barriendo las paredes. Se acercaron al escritorio, rebuscando entre los papeles que ella acababa de examinar. Eleanor se quedó tan quieta como pudo, rezando para que no la encontraran. Después de lo que pareció una eternidad, la figura se fue, y Eleanor dejó escapar un suspiro tembloroso. Esperó unos momentos, luego salió de su escondite. Necesitaba encontrar a David y salir de allí. Lo encontró en otra parte del edificio, su rostro pálido y tenso. «Necesitamos irnos», susurró. «Alguien más está aquí». David asintió, y rápidamente se dirigieron a la salida del edificio. Mientras conducían de regreso a la ciudad, la carretera parecía extrañamente tranquila. Eleanor no podía sacudirse la sensación de ser seguida, pero cada vez que miraba hacia atrás, la carretera estaba vacía. De vuelta en la oficina de David, revisaron lo que habían encontrado. Aunque no habían descubierto nuevas pruebas, la presencia de otros buscando los mismos lugares confirmaba sus sospechas. Estaban en el camino correcto, pero debían tener cuidado. Eleanor y David decidieron centrarse en los lugares restantes marcados en el mapa. Sabían los riesgos, pero estaban decididos a ver esto hasta el final. La muerte de Margarita exigía justicia, y no se detendrían hasta tener todas las respuestas. A medida que el sol se ponía sobre San Miguel,
proyectando largas sombras sobre la ciudad, Eleanor sintió un renovado sentido de propósito. Miró a David, su resolución reflejada en sus ojos. Juntos, desenredarían la red de engaños y corrupción, sin importar el costo. Eleanor y David pasaron el día siguiente trazando su plan para investigar los lugares restantes. El viejo mapa, amarillento y desgastado, estaba extendido sobre el escritorio desordenado de David. Cada X roja representaba una pista potencial. La sensación de urgencia era palpable, sabían que estaban contra el tiempo. Su próximo destino era una vieja granja en las afueras de San Miguel. Era un día nublado, el cielo pesado con la promesa de lluvia. El viaje fue silencioso, cada uno perdido en sus pensamientos, el motor del coche era el único sonido que rompía el silencio. Al acercarse a la granja, una sensación de presagio envolvió a Eleanor. El edificio estaba en peor estado que el almacén, con ventanas tapiadas y el techo hundido por el peso de los años de abandono. Estacionaron a cierta distancia, optando por acercarse a pie para evitar llamar la atención. David le pasó una linterna y una pequeña radio bidireccional a Eleanor. «Mantente cerca y mantén la radio encendida», dijo, su voz baja y seria. «No sabemos qué encontraremos allí». Eleanor asintió, deslizando la radio en su bolsillo. Juntos, se dirigieron a la parte trasera de la granja, donde la puerta colgaba flojamente de una bisagra. Entraron con cautela, las tablas del piso crujían bajo su peso. El aire dentro era rancio, lleno del olor a moho y descomposición. El interior estaba oscuro, la única luz provenía de sus linternas. Se movieron lentamente, escaneando cada rincón. La granja parecía abandonada, pero las huellas recientes en el polvo contaban una historia diferente. Eleanor sentía que su corazón latía con fuerza mientras avanzaban hacia una gran sala en la parte trasera de la casa. La sala estaba llena de muebles viejos, cubiertos de polvo y telarañas. Pero lo que llamó su atención fue un gran armario de metal contra la pared del fondo. David se acercó a él, tirando de las puertas. Estaban cerradas con llave, pero un pesado candado colgaba flojamente, como si alguien hubiera intentado asegurarla apresuradamente. David sacó un pequeño kit de herramientas de su bolso y comenzó a trabajar en el candado. Después de unos tensos minutos, el candado se rompió, y abrieron las puertas de par en par. Dentro, encontraron pilas de archivos y cajas llenas de documentos. Eleanor contuvo la respiración mientras reconocía el logo en las carpetas, Everett Enterprises. Comenzaron a revisar los papeles, sus ojos escaneando en busca de cualquier cosa que pudiera proporcionar una pista. Los documentos detallaban transacciones financieras, escrituras de propiedad y otros registros, todos apuntando a una vasta red de actividades ilegales. Estaba claro que Everett Enterprises tenía las manos en muchos tratos sucios, y Margarita había estado a punto de exponerlos. De repente, un ruido desde afuera los hizo congelarse. Eleanor sintió su corazón latir más rápido mientras agarraba su radio. «David, necesitamos salir de aquí. Ahora». David asintió, recogiendo rápidamente tantos documentos como pudo llevar. Se movieron con rapidez, saliendo de la granja y dirigiéndose de regreso al coche. Apenas habían llegado cuando una SUV negra se detuvo, bloqueando su camino. Eleanor reconoció el vehículo del almacén y sintió que la sangre se le helaba. Dos hombres salieron, sus rostros serios y amenazadores. «¿A dónde creen que van?», uno de ellos preguntó, su voz goteando con malicia. David dio un paso adelante, tratando de proteger a Eleanor. «Nosotros solo nos vamos. No queremos problemas». El hombre sonrió con desprecio. «Me temo que es demasiado tarde para eso». Antes de que pudieran reaccionar, los hombres se lanzaron hacia ellos. Se produjo una lucha, con Eleanor y David luchando desesperadamente por escapar. Eleanor logró liberarse y corrió hacia el coche, su corazón latiendo con fuerza. Alcanzó su bolso y sacó el pequeño dispositivo de grabación, presionando el botón para comenzar a grabar el caos. David estaba forcejeando con uno de los hombres, sus cuerpos chocando violentamente. El miedo de Eleanor se convirtió en determinación mientras buscaba las llaves del coche. Logró arrancar el motor justo cuando David se liberó y se zambulló en el asiento del pasajero. Las llantas chirriaron mientras Eleanor pisaba el acelerador, el coche avanzando y dejando a los hombres atrás.
Condujeron en silencio durante unos minutos, ambos recuperando el aliento. David sostenía los documentos con fuerza, sus nudillos blancos. Eso fue demasiado cerca, murmuró, su voz temblorosa. Eleanor asintió, sus ojos fijos en la carretera adelante. Necesitamos llevar estos documentos a la policía. Es la única manera de detenerlos. David estuvo de acuerdo, y se dirigieron directamente a la comisaría. Se reunieron con el detective Harris nuevamente, entregándole los archivos y contando su aterrador encuentro. La expresión del detective se volvió más seria mientras revisaba las pruebas. Esto es suficiente para iniciar una investigación completa, dijo. Necesitaremos movernos rápido para asegurar esta evidencia y comenzar a hacer arrestos. Eleanor sintió una oleada de alivio, pero estaba teñida de miedo. ¿Qué hay de nuestra seguridad? Everett no se detendrá hasta silenciarnos. El detective Harris asintió. Los pondremos bajo protección. Pero necesitamos actuar ahora, antes de que se dé cuenta de lo que está pasando. En los días siguientes, la policía se movió rápidamente, allanando Everett Enterprises y arrestando a los involucrados. La historia hizo titulares, y la comunidad de San Miguel fue sacudida por las revelaciones. Eleanor y David permanecieron en custodia protectora, observando desde la distancia mientras se hacía justicia. A medida que se asentaba el polvo, Eleanor visitó la tumba de Margarita, una sensación de paz la inundó. Colocó una sola rosa blanca sobre la lápida, susurrando una promesa a su hermana. Lo hicimos, Margarita. Tu lucha no fue en vano. Con Everett tras las rejas y la verdad finalmente revelada, Eleanor sintió una sensación de cierre. Había honrado la memoria de su hermana y llevado justicia a aquellos que le habían hecho daño. Mientras se alejaba del cementerio, sintió un renovado sentido de propósito, lista para enfrentar lo que viniera. Los días siguientes al arresto de Jaime Everett fueron un torbellino de actividad. La policía cerraba el cerco sobre Everett Enterprises, y Eleanor y David sentían la presión en aumento. Sabían que su papel estaba lejos de terminar, la red se estaba cerrando, pero el cerebro, Jaime Everett, seguía libre. Eleanor se encontraba sentada en la casa segura, mirando por la ventana las calles empapadas por la lluvia de San Miguel. Sus pensamientos eran un torbellino de miedo y determinación. Miró a David, quien estaba encorvado sobre una pila de documentos, su ceño fruncido en concentración. David, dijo suavemente, ¿alguna vez te preguntas si estamos en problemas? David levantó la vista, sus ojos cansados pero resueltos. Todo el tiempo. Pero no podemos detenernos ahora. Estamos demasiado cerca de terminar esto. Eleanor asintió, extrayendo fuerza de su resolución. Sabía que tenía razón. Habían llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Pero el peso del peligro que enfrentaban presionaba fuertemente sobre sus hombros. En ese momento, el teléfono sonó, sobresaltándolos a ambos. Eleanor respondió, su corazón latiendo con fuerza. Era el detective Harris. Eleanor, hemos recibido información creíble de que los asociados de Everett están planeando algo grande, dijo Harris. Su voz tensa. Necesitamos que tú y David se queden donde están y mantengan un perfil bajo. Estamos aumentando la seguridad alrededor de la casa segura. Gracias, detective, respondió Eleanor, su voz firme a pesar del miedo que le carcomía por dentro. Colgó y le relató la información a David. Él asintió, su expresión sombría. Necesitamos estar vigilantes. Están desesperados, y eso los hace peligrosos. Los siguientes días fueron un borrón de tensión y preparación. Eleanor y David revisaron las medidas de seguridad alrededor de la casa segura, asegurándose de que cada puerta y ventana estuvieran cerradas y que cada alarma funcionara. Trabajaron estrechamente con la policía, compartiendo cualquier nueva información que descubrieran y manteniéndose informados sobre la investigación en curso. Una tarde, mientras revisaban los últimos desarrollos, se escuchó un golpe en la puerta. Eleanor sintió que su corazón se aceleraba. Intercambió una mirada cautelosa con David y luego se acercó con precaución a la puerta. ¿Quién es?, llamó, su voz firme pero tensa. Soy Abigail, respondió la voz. Eleanor se relajó ligeramente y abrió la puerta, dejando entrar a Abigail.
La contadora forense miró a su alrededor nerviosamente, su comportamiento generalmente compuesto mostraba signos de tensión. «Tengo noticias», dijo Abigail, su voz baja. «He estado siguiendo una pista y creo que he encontrado algo importante. Pero tuve que ser cuidadosa. Me están vigilando». Eleanor y David escucharon atentamente mientras Abigail explicaba. Había descubierto una nueva serie de transacciones que vinculaban a Everett con varios altos funcionarios en múltiples países. La magnitud de la corrupción era asombrosa, implicando a figuras influyentes en la política, los negocios y las fuerzas del orden. «Esto es explosivo», dijo David, sus ojos abiertos de par en par. «Si podemos probar esto, no solo derribará a Everett, sino a toda una red de corrupción». Abigail asintió. «Pero necesitamos movernos rápido. Cuanto más descubrimos, más peligroso se vuelve». Eleanor sintió una oleada de determinación. «Tenemos que hacer esto. Por Margarita y por todos los demás que han sido afectados por estas personas». Pasaron las siguientes horas elaborando sus próximos movimientos, coordinándose con el detective Harris y preparándose para hacer públicos sus hallazgos. La tensión era palpable, pero también lo era su resolución. Sabían los riesgos, pero también sabían que la verdad debía salir a la luz. Al amanecer, mientras los primeros rayos de sol iluminaban San Miguel, sintieron una sensación de optimismo cauteloso. Estaban al borde de un gran avance, uno que podría cambiarlo todo. Más tarde ese día, recibieron una llamada urgente de Harris. «Tenemos información de que los asociados de Everett están planeando un ataque esta noche», dijo, su voz urgente. «Necesitan ir a un lugar seguro de inmediato». Eleanor y David rápidamente recogieron sus documentos esenciales y dejaron la casa segura bajo escolta policial. El viaje al nuevo lugar fue tenso, cada coche que pasaba y cada figura sombría era una amenaza potencial. Llegaron a un edificio fortificado en las afueras de la ciudad, rodeado por una alta cerca y custodiado por oficiales armados. Adentro, los recibió Harris y un equipo de detectives. «Este lugar es seguro», les aseguró Harris. «Los mantendremos a salvo mientras nos preparamos para divulgar el informe final». Mientras se instalaban en sus nuevos aposentos, Eleanor no podía deshacerse de la sensación de inquietud. Sabía que estaban en una carrera contra el tiempo y que sus enemigos no se detendrían ante nada para silenciarlos. Pero también sabía que habían llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Esa noche, mientras trabajaban en la finalización de su informe, una sensación de mal presagio flotaba en el aire. La presencia policial alrededor del edificio era pesada, pero Eleanor no podía evitar sentirse expuesta. Miró a David, quien estaba concentrado en su trabajo, su determinación inquebrantable. «Estamos casi allí», dijo él, su voz un ancla reconfortante en la tormenta de sus pensamientos. «Solo necesitamos aguantar un poco más». Eleanor asintió, extrayendo fuerza de su resolución. Trabajaron hasta altas horas de la noche, revisando cada detalle, asegurándose de que su informe fuera exhaustivo e irrefutable. A medida que avanzaban las horas, el peso de su tarea se asentó pesadamente sobre ellos, pero también su determinación de ver esto hasta el final. Justo antes del amanecer, mientras daban los toques finales a su informe, las alarmas del edificio comenzaron a sonar de repente. El corazón de Eleanor latía con fuerza mientras ella y David se levantaban de un salto, sus instintos afilados por semanas de peligro. Harris irrumpió en la habitación, su rostro grave. «Tenemos una brecha. Quédense aquí y manténganse bajos». Eleanor y David intercambiaron una mirada y luego se movieron hacia la esquina de la habitación, agachándose detrás de un escritorio pesado. Los sonidos de disparos y gritos llenaron el aire, una sinfonía caótica de violencia y desesperación. La mente de Eleanor corría. Habían llegado tan cerca. No podían dejar que terminara así. Agarró la mano de David, extrayendo fuerza de su presencia. Los minutos se alargaron en una eternidad mientras se acurrucaban juntos, los sonidos de la batalla afuera rugiendo. Finalmente, el ruido comenzó a disminuir, reemplazado por el pesado golpeteo de botas y las voces murmuradas de la policía. Harris reapareció, su rostro grabado con alivio. «Se acabó. Hemos asegurado el edificio y aprehendido a los atacantes». Eleanor sintió una oleada de alivio, mezclada con agotamiento. Habían sobrevivido a otro asalto, pero el peligro estaba lejos de terminar.
Miró a David, viendo la misma determinación en sus ojos. «Tenemos que terminar esto», dijo ella, su voz firme a pesar del miedo que aún la dominaba. «No podemos dejar que ganen». David asintió. «Lo haremos. Por Margarita y por todos los que cuentan con nosotros». Juntos, se levantaron y volvieron a su trabajo, su resolución inquebrantable. Las sombras se cerraban, pero no se dejarían disuadir. Verían esto hasta el final, sin importar el costo. Los días que siguieron a la identificación de Jaime Everett fueron un torbellino de actividad. La policía cerraba el cerco sobre Everett Enterprises, y Eleanor y David sentían la presión aumentar. Sabían que su papel estaba lejos de terminar, la red se estaba cerrando, pero el cerebro, Jaime Everett, seguía libre. Eleanor se encontraba sentada en la casa segura, mirando por la ventana las calles empapadas por la lluvia de San Miguel. Sus pensamientos eran un torbellino de miedo y determinación. Miró a David, quien estaba encorvado sobre una pila de documentos, su ceño fruncido en concentración. «David», dijo suavemente, «¿alguna vez te preguntas si estamos en problemas?» David levantó la vista, sus ojos cansados pero resueltos. «Todo el tiempo. Pero no podemos detenernos ahora. Estamos demasiado cerca de terminar esto». Eleanor asintió, extrayendo fuerza de su resolución. Sabía que tenía razón. Habían llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Pero el peso del peligro que enfrentaban presionaba fuertemente sobre sus hombros. En ese momento, el teléfono sonó, sobresaltándolos a ambos. Eleanor respondió, su corazón latiendo con fuerza. Era el detective Harris. «Eleanor, hemos recibido información creíble de que los asociados de Everett están planeando algo grande», dijo Harris, su voz tensa. «Necesitamos que tú y David se queden donde están y mantengan un perfil bajo. Estamos aumentando la seguridad alrededor de la casa segura». «Gracias, detective», respondió Eleanor, su voz firme a pesar del miedo que le carcomía por dentro. Colgó y le relató la información a David. Él asintió, su expresión sombría. «Necesitamos estar vigilantes. Están desesperados, y eso los hace peligrosos». Los siguientes días fueron un borrón de tensión y preparación. Eleanor y David revisaron las medidas de seguridad alrededor de la casa segura, asegurándose de que cada puerta y ventana estuvieran cerradas y que cada alarma funcionara. Trabajaron estrechamente con la policía, compartiendo cualquier nueva información que descubrieran y manteniéndose informados sobre la investigación en curso. Una tarde, mientras revisaban los últimos desarrollos, se escuchó un golpe en la puerta. Eleanor sintió que su corazón se aceleraba. Intercambió una mirada cautelosa con David y luego se acercó con precaución a la puerta. «¿Quién es?», llamó, su voz firme pero tensa. «Soy Abigail», respondió la voz. Eleanor se relajó ligeramente y abrió la puerta, dejando entrar a Abigail. La contadora forense miró a su alrededor nerviosamente, su comportamiento generalmente compuesto mostraba signos de tensión. «Tengo noticias», dijo Abigail, su voz baja. «He estado siguiendo una pista y creo que he encontrado algo importante. Pero tuve que ser cuidadosa. Me están vigilando». Eleanor y David escucharon atentamente mientras Abigail explicaba. Había descubierto una nueva serie de transacciones que vinculaban a Everett con varios altos funcionarios en múltiples países. La magnitud de la corrupción era asombrosa, implicando a figuras influyentes en la política, los negocios y las fuerzas del orden. «Esto es explosivo», dijo David, sus ojos abiertos de par en par. «Si podemos probar esto, no solo derribará a Everett, sino a toda una red de corrupción». Abigail asintió. «Pero necesitamos movernos rápido. Cuanto más descubrimos, más peligroso se vuelve». Eleanor sintió una oleada de determinación. «Tenemos que hacer esto. Por Margarita y por todos los demás que han sido afectados por estas personas». Pasaron las siguientes horas elaborando sus próximos movimientos, coordinándose con el detective Harris y preparándose para hacer públicos sus hallazgos. La tensión era palpable, pero también lo era su resolución. Sabían los riesgos, pero también sabían que la verdad debía salir a la luz. Al amanecer, mientras los primeros rayos de sol iluminaban San Miguel, sintieron una sensación de optimismo cauteloso. Estaban al borde de un gran avance, uno que podría cambiarlo todo.
Más tarde ese día, recibieron una llamada urgente de Harris. Tenemos información de que los asociados de Everett están planeando un ataque esta noche, dijo, su voz urgente. Necesitan ir a un lugar seguro de inmediato. Eleanor y David rápidamente recogieron sus documentos esenciales y dejaron la casa segura bajo escolta policial. El viaje al nuevo lugar fue tenso, cada coche que pasaba y cada figura sombría era una amenaza potencial. Llegaron a un edificio fortificado en las afueras de la ciudad, rodeado por una alta cerca y custodiado por oficiales armados. Adentro, los recibió Harris y un equipo de detectives. Este lugar es seguro, les aseguró Harris. Los mantendremos a salvo mientras nos preparamos para divulgar el informe final. Mientras se instalaban en sus nuevos aposentos, Eleanor no podía deshacerse de la sensación de inquietud. Sabía que estaban en una carrera contra el tiempo y que sus enemigos no se detendrían ante nada para silenciarlos. Pero también sabía que habían llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Esa noche, mientras trabajaban en la finalización de su informe, una sensación de mal presagio flotaba en el aire. La presencia policial alrededor del edificio era pesada, pero Eleanor no podía evitar sentirse expuesta. Miró a David, quien estaba concentrado en su trabajo, su determinación inquebrantable. Estamos casi allí, dijo él, su voz un ancla reconfortante en la tormenta de sus pensamientos. Solo necesitamos aguantar un poco más. Eleanor asintió, extrayendo fuerza de su resolución. Trabajaron hasta altas horas de la noche, revisando cada detalle, asegurándose de que su informe fuera exhaustivo e irrefutable. A medida que avanzaban las horas, el peso de su tarea se asentó pesadamente sobre ellos, pero también su determinación de ver esto hasta el final. Justo antes del amanecer, mientras daban los toques finales a su informe, las alarmas del edificio comenzaron a sonar de repente. El corazón de Eleanor latía con fuerza mientras ella y David se levantaban de un salto, sus instintos afilados por semanas de peligro. Harris irrumpió en la habitación, su rostro grave. Tenemos una brecha. Quédense aquí y manténganse bajos. Eleanor y David intercambiaron una mirada y luego se movieron hacia la esquina de la habitación, agachándose detrás de un escritorio pesado. Los sonidos de disparos y gritos llenaron el aire, una sinfonía caótica de violencia y desesperación. La mente de Eleanor corría. Habían llegado tan cerca. No podían dejar que terminara así. Agarró la mano de David, extrayendo fuerza de su presencia. Los minutos se alargaron en una eternidad mientras se acurrucaban juntos, los sonidos de la batalla afuera rugiendo. Finalmente, el ruido comenzó a disminuir, reemplazado por el pesado golpeteo de botas y las voces murmuradas de la policía. Harris reapareció, su rostro grabado con alivio. Se acabó. Hemos asegurado el edificio y aprehendido a los atacantes. Eleanor sintió una oleada de alivio, mezclada con agotamiento. Habían sobrevivido a otro asalto, pero el peligro estaba lejos de terminar. Miró a David, viendo la misma determinación en sus ojos. Tenemos que terminar esto, dijo ella, su voz firme a pesar del miedo que aún la dominaba. No podemos dejar que ganen. David asintió. Lo haremos. Por Margarita y por todos los que cuentan con nosotros. Juntos, se levantaron y volvieron a su trabajo, su resolución inquebrantable. Las sombras se cerraban, pero no se dejarían disuadir. Verían esto hasta el final, sin importar el costo. El amanecer después del ataque se rompió con una calma tensa y extraña. Eleanor y David, aunque exhaustos, permanecían resueltos. Sabían que este era el tramo final. El edificio fortificado, ahora más custodiado que nunca, se sentía tanto como un santuario como una jaula. El peso de lo que tenían que hacer presionaba pesadamente sobre ellos. Mientras se sentaban en su oficina improvisada, finalizando el informe, el detective Harris entró. Su expresión era una mezcla de preocupación y determinación. Necesitamos movernos rápido, dijo. La prensa está esperando, y tenemos que asegurarnos de que esto se haga público antes de que los aliados de Everett puedan tomar represalias. Eleanor asintió. Sus ojos ardían de fatiga pero brillaban con resolución. Estamos casi listos. Solo unos cuantos detalles más. David añadió, hemos cruzado todas las referencias. Es a prueba de balas. Harris esbozó una sonrisa tensa.
Bien. Asegurémonos de que siga así. Mientras trabajaban, la atmósfera en el edificio era eléctrica con tensión. Los oficiales de policía se movían dentro y fuera, coordinando la seguridad y preparándose para la conferencia de prensa. Eleanor sintió la enormidad de lo que estaban a punto de hacer. Esto no era solo justicia para Margarita, se trataba de exponer una red de corrupción que había infiltrado todos los niveles de la sociedad. Finalmente, el informe estuvo listo. Eleanor y David lo entregaron a Harris, quien lo revisó con ojo crítico. Este es un excelente trabajo, dijo. Hagamos que esto salga a la luz. Se dirigieron a la sala de conferencias, donde los miembros de la prensa ya estaban reunidos. La sala estaba llena del murmullo de conversaciones susurradas y el clic de las cámaras. Cuando Eleanor y David tomaron sus lugares detrás del podio, la sala se quedó en silencio. Harris fue el primero en hablar. Damas y caballeros, gracias por estar aquí. Hoy presentamos los resultados de una extensa investigación sobre las actividades criminales de Jaime Everett y sus asociados. Las pruebas que hemos reunido son irrefutables y revelan una red de corrupción que va más allá de nuestras expectativas iniciales. Hizo un gesto hacia Eleanor y David. Estos dos valientes individuos han arriesgado sus vidas para sacar esta información a la luz. Su dedicación y perseverancia han hecho esto posible. Eleanor se adelantó al micrófono, su corazón palpitando. Tomó una profunda respiración y comenzó a hablar, su voz firme a pesar del tumulto interior. Mi hermana, Margarita Whitmore, era una periodista dedicada que creía en el poder de la verdad. Descubrió una red de engaños y corrupción, y por eso pagó el precio más alto. Hoy honramos su memoria exponiendo el alcance completo de esta conspiración. Mientras hablaba, sintió una sensación de cierre. La verdad finalmente estaba saliendo a la luz, y el sacrificio de Margarita no sería en vano. Detalló los hallazgos, explicando la compleja red de cuentas offshore, empresas fantasma y la implicación de altos funcionarios. David luego tomó el micrófono, proporcionando más detalles específicos y destacando las piezas clave de evidencia que vinculaban a Everett y sus asociados con sus crímenes. La sala estaba en silencio, el peso de las revelaciones hundiéndose en los presentes. Cuando terminaron, la sala estalló en preguntas. Harris las respondió con maestría, asegurando que las autoridades estaban tomando medidas inmediatas para llevar a todos los involucrados ante la justicia. Al concluir la conferencia de prensa, Eleanor sintió una ola de alivio. Lo habían hecho. La verdad estaba fuera. Pero al salir de la sala de conferencias, Harris los apartó. Hemos recibido información de que Everett está tratando de hacer un trato, dijo. Está ofreciendo entregar información sobre sus asociados a cambio de indulgencia. Los ojos de Eleanor se entrecerraron. No podemos dejar que se salga con la suya. Tiene que enfrentar la justicia. No te preocupes, Harris la tranquilizó. No vamos a dejarlo ir fácilmente. Pero su información podría ser valiosa. Necesitamos asegurarnos de que sea responsable mientras también utilizamos lo que sabe para desmantelar toda su red. David asintió. Necesitamos asegurarnos de que no tenga la oportunidad de reconstruirse o escapar de la justicia. En los días siguientes, se llevaron a cabo negociaciones a puerta cerrada. Eleanor y David se mantuvieron informados por Harris, quien dejó claro que la influencia de Everett era limitada. La presión pública y las abrumadoras pruebas en su contra significaban que cualquier trato aún resultaría en una condena significativa para Everett. Finalmente, Harris los llamó a su oficina. Hemos llegado a un acuerdo, dijo. Everett proporcionará información detallada sobre sus asociados y sus operaciones. A cambio, recibirá una sentencia ligeramente reducida, pero aún enfrentará décadas en prisión. Eleanor sintió una mezcla de satisfacción y frustración. No es perfecto, pero si nos ayuda a derribar el resto de su red, vale la pena. David estuvo de acuerdo. No podemos dejar que lo perfecto sea enemigo de lo bueno. De esta manera, podemos asegurarnos de que más personas como Margarita no sufran. La información proporcionada por Everett fue un tesoro. Nombres, fechas, ubicaciones y registros financieros fluían, cada pieza agregando al creciente cuadro de corrupción y actividad criminal. Las autoridades se movieron rápidamente, haciendo arrestos y congelando cuentas.
La red de mentiras y engaños que Everett había tejido finalmente se estaba desenredando. A medida que los días se convertían en semanas, Eleanor y David vieron cómo se hacía justicia. Altos funcionarios fueron derribados, negocios fueron investigados, y la magnitud de la corrupción se hizo evidente para todos. La ciudad de San Miguel, una vez envuelta en las sombras de la influencia de Everett, comenzó a sentir una sensación de renovación y esperanza. Una tarde soleada, Eleanor visitó la tumba de Margarita una vez más. Se arrodilló, colocando un ramo de flores sobre la lápida. «Lo hicimos, Margarita», susurró. «Sacamos la verdad a la luz. Tu lucha no fue en vano». David estaba a su lado, colocando una mano reconfortante en su hombro. «Estaría orgullosa de ti, Eleanor. No podríamos haber hecho esto sin ti». Eleanor se levantó, mirando el sereno cementerio. «Todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Pero siento que hemos hecho una verdadera diferencia». David asintió. «Esto es solo el comienzo. Todavía hay mucho por descubrir, y necesitamos asegurarnos de que algo así nunca vuelva a suceder». Mientras se alejaban de la tumba, Eleanor sintió un renovado sentido de propósito. La lucha por la justicia y la verdad continuaba, pero sabía que no estaba sola. Con David a su lado y el apoyo de quienes creían en su causa, estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se le presentara. En las semanas y meses que siguieron, Eleanor y David continuaron su trabajo, descubriendo historias de corrupción y abogando por la transparencia y la responsabilidad. Sus esfuerzos inspiraron a otros, y poco a poco, la comunidad comenzó a sanar. Eleanor pensaba a menudo en Margarita, extrayendo fuerza de la memoria de su hermana. Sabía que el camino que habían elegido estaba lleno de peligro e incertidumbre, pero también estaba lleno de la promesa de hacer una diferencia. Juntos, honrarían el legado de Margarita y continuarían la lucha por la justicia, sin importar el costo. El éxito de la conferencia de prensa había traído consigo tanto la luz de la justicia como la sombra del peligro. Las amenazas contra Eleanor y David se volvieron más frecuentes y siniestras, cada una un recordatorio agudo de los poderosos enemigos que habían hecho. Eleanor se encontraba en la casa segura, mirando por la ventana las calles empapadas por la lluvia de San Miguel. Sus pensamientos eran un torbellino de miedo y determinación. Miró a David, quien estaba encorvado sobre una pila de documentos, su ceño fruncido en concentración. «David», dijo suavemente, «¿alguna vez te preguntas si estamos en problemas?» David levantó la vista, sus ojos cansados pero resueltos. «Todo el tiempo. Pero no podemos detenernos ahora. Estamos demasiado cerca de terminar esto». Eleanor asintió, extrayendo fuerza de su resolución. Sabía que tenía razón. Habían llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Pero el peso del peligro que enfrentaban presionaba fuertemente sobre sus hombros. En ese momento, el teléfono sonó, sobresaltándolos a ambos. Eleanor respondió, su corazón latiendo con fuerza. Era el detective Harris. «Eleanor, hemos recibido información creíble de que los asociados de Everett están planeando algo grande», dijo Harris, su voz tensa. «Necesitamos que tú y David se queden donde están y mantengan un perfil bajo. Estamos aumentando la seguridad alrededor de la casa segura». «Gracias, detective», respondió Eleanor, su voz firme a pesar del miedo que le carcomía por dentro. Colgó y le relató la información a David. Él asintió, su expresión sombría. «Necesitamos estar vigilantes. Están desesperados, y eso los hace peligrosos». Los siguientes días fueron un borrón de tensión y preparación. Eleanor y David revisaron las medidas de seguridad alrededor de la casa segura, asegurándose de que cada puerta y ventana estuvieran cerradas y que cada alarma funcionara. Trabajaron estrechamente con la policía, compartiendo cualquier nueva información que descubrieran y manteniéndose informados sobre la investigación en curso. Una tarde, mientras revisaban los últimos desarrollos, se escuchó un golpe en la puerta. Eleanor sintió que su corazón se aceleraba. Intercambió una mirada cautelosa con David y luego se acercó con precaución a la puerta. «¿Quién es?», llamó, su voz firme pero tensa. «Soy Abigail», respondió la voz. Eleanor se relajó ligeramente y abrió la puerta, dejando entrar a Abigail.
La contadora forense miró a su alrededor nerviosamente, su comportamiento generalmente compuesto mostraba signos de tensión. «Tengo noticias», dijo Abigail, su voz baja. «He estado siguiendo una pista y creo que he encontrado algo importante. Pero tuve que ser cuidadosa. Me están vigilando». Eleanor y David escucharon atentamente mientras Abigail explicaba. Había descubierto una nueva serie de transacciones que vinculaban a Everett con varios altos funcionarios en múltiples países. La magnitud de la corrupción era asombrosa, implicando a figuras influyentes en la política, los negocios y las fuerzas del orden. «Esto es explosivo», dijo David, sus ojos abiertos de par en par. «Si podemos probar esto, no solo derribará a Everett, sino a toda una red de corrupción». Abigail asintió. «Pero necesitamos movernos rápido. Cuanto más descubrimos, más peligroso se vuelve». Eleanor sintió una oleada de determinación. «Tenemos que hacer esto. Por Margarita y por todos los demás que han sido afectados por estas personas». Pasaron las siguientes horas elaborando sus próximos movimientos, coordinándose con el detective Harris y preparándose para hacer públicos sus hallazgos. La tensión era palpable, pero también lo era su resolución. Sabían los riesgos, pero también sabían que la verdad debía salir a la luz. Al amanecer, mientras los primeros rayos de sol iluminaban San Miguel, sintieron una sensación de optimismo cauteloso. Estaban al borde de un gran avance, uno que podría cambiarlo todo. Más tarde ese día, recibieron una llamada urgente de Harris. «Tenemos información de que los asociados de Everett están planeando un ataque esta noche», dijo, su voz urgente. «Necesitan ir a un lugar seguro de inmediato». Eleanor y David rápidamente recogieron sus documentos esenciales y dejaron la casa segura bajo escolta policial. El viaje al nuevo lugar fue tenso, cada coche que pasaba y cada figura sombría era una amenaza potencial. Llegaron a un edificio fortificado en las afueras de la ciudad, rodeado por una alta cerca y custodiado por oficiales armados. Adentro, los recibió Harris y un equipo de detectives. «Este lugar es seguro», les aseguró Harris. «Los mantendremos a salvo mientras nos preparamos para divulgar el informe final». Mientras se instalaban en sus nuevos aposentos, Eleanor no podía deshacerse de la sensación de inquietud. Sabía que estaban en una carrera contra el tiempo y que sus enemigos no se detendrían ante nada para silenciarlos. Pero también sabía que habían llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Esa noche, mientras trabajaban en la finalización de su informe, una sensación de mal presagio flotaba en el aire. La presencia policial alrededor del edificio era pesada, pero Eleanor no podía evitar sentirse expuesta. Miró a David, quien estaba concentrado en su trabajo, su determinación inquebrantable. «Estamos casi allí», dijo él, su voz un ancla reconfortante en la tormenta de sus pensamientos. «Solo necesitamos aguantar un poco más». Eleanor asintió, extrayendo fuerza de su resolución. Trabajaron hasta altas horas de la noche, revisando cada detalle, asegurándose de que su informe fuera exhaustivo e irrefutable. A medida que avanzaban las horas, el peso de su tarea se asentó pesadamente sobre ellos, pero también su determinación de ver esto hasta el final. Justo antes del amanecer, mientras daban los toques finales a su informe, las alarmas del edificio comenzaron a sonar de repente. El corazón de Eleanor latía con fuerza mientras ella y David se levantaban de un salto, sus instintos afilados por semanas de peligro. Harris irrumpió en la habitación, su rostro grave. «Tenemos una brecha. Quédense aquí y manténganse bajos». Eleanor y David intercambiaron una mirada y luego se movieron hacia la esquina de la habitación, agachándose detrás de un escritorio pesado. Los sonidos de disparos y gritos llenaron el aire, una sinfonía caótica de violencia y desesperación. La mente de Eleanor corría. Habían llegado tan cerca. No podían dejar que terminara así. Agarró la mano de David, extrayendo fuerza de su presencia. Los minutos se alargaron en una eternidad mientras se acurrucaban juntos, los sonidos de la batalla afuera rugiendo. Finalmente, el ruido comenzó a disminuir, reemplazado por el pesado golpeteo de botas y las voces murmuradas de la policía. Harris reapareció, su rostro grabado con alivio. «Se acabó. Hemos asegurado el edificio y aprehendido a los atacantes». Eleanor sintió una oleada de alivio, mezclada con agotamiento. Habían sobrevivido a otro asalto, pero el peligro estaba lejos de terminar.
Miró a David, viendo la misma determinación en sus ojos. «Tenemos que terminar esto», dijo ella, su voz firme a pesar del miedo que aún la dominaba. «No podemos dejar que ganen». David asintió. «Lo haremos. Por Margarita y por todos los que cuentan con nosotros». Juntos, se levantaron y volvieron a su trabajo, su resolución inquebrantable. Las sombras se cerraban, pero no se dejarían disuadir. Verían esto hasta el final, sin importar el costo. Las semanas siguientes al rescate de Mateo estuvieron llenas de una mezcla de alivio y reflexión para Pedro Hernández y Laura Ramírez. A medida que la red de Salinas se desmoronaba por completo, las víctimas comenzaron a encontrar un camino hacia la recuperación, y la comunidad sintió un renovado sentido de seguridad y esperanza. Una tarde, Pedro y Laura se encontraron en el parque donde los niños jugaban alegremente. Se sentaron en un banco bajo la sombra de un árbol, observando el bullicio de la vida que continuaba a su alrededor. «Es difícil creer cuánto hemos logrado», dijo Pedro, rompiendo el silencio. Laura asintió. «Sí, pero siempre habrá más por hacer. Cada caso resuelto es un paso más hacia un mundo más seguro». Pedro miró a Laura con una sonrisa suave. «Y lo haremos, paso a paso». Unos días después, Laura recibió una llamada inesperada. Era Jane, la trabajadora social. «Laura, quería que supieras que Tom y Mateo están prosperando. Tom ha sido un padre increíble y Mateo está más feliz que nunca. Julia también está bien y quiere agradecerles en persona». Laura sintió una calidez en su corazón. «Gracias, Jane. Eso significa mucho». El fin de semana siguiente, Pedro y Laura fueron invitados a una pequeña reunión en casa de Julia. Era una celebración de la vida y la esperanza renovada. Cuando llegaron, fueron recibidos con abrazos y sonrisas. Mateo corrió hacia ellos, abrazando a Laura con fuerza. «Gracias por salvarme», dijo Mateo, con los ojos brillando. Laura se agachó a su nivel. «Siempre estaremos aquí para ti, Mateo». Julia, con lágrimas de gratitud en los ojos, les agradeció a ambos. «Nunca podré devolverles lo que han hecho por nosotros, pero quiero que sepan que siempre serán parte de nuestra familia». Pedro y Laura se quedaron en la reunión, disfrutando de la compañía y el sentimiento de comunidad. Habían recorrido un largo camino y, aunque sabían que la lucha por la justicia nunca terminaba, se permitieron un momento para celebrar las victorias. Esa noche, mientras caminaban de regreso, Pedro miró a Laura. «Hemos hecho algo increíble aquí. Pero estoy listo para lo que venga después». Laura sonrió, con determinación en sus ojos. «Yo también. Siempre habrá más personas que necesiten nuestra ayuda». Con esa determinación, sabían que su trabajo no estaba terminado, pero estaban listos para cualquier desafío que el futuro les presentara.